Dios les bendiga. Este es su programación Joven y su Triunfo. Regocijado en el Señor, trayéndole la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Hablando acerca del libro de los Corintios. Alabado sea el Señor. Siguiendo el estudio que estamos teniendo a través de la palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo. Y me gozo siempre leyéndola y estudiando las Escrituras. Alabado sea el Señor. Me gusta, hermano, todo de la Biblia, pero lo que hoy necesitamos más en día y de lo que menos se habla son enseñanzas sólidas de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Y aunque hay ciertas cosas bonitas en la Biblia, alabado sea el Señor, también tenemos que aplicarnos ciertas cosas para nosotros. Alabado sea el Señor, para los que han recibido la promesa del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Y nosotros nos quedamos en la última programación, en 1 Corintios, capítulo 4. Alabado sea Jesucristo. Y vamos a empezar en el versículo 10. Alabado sea el Señor. Y voy a resumir unos cuantos versículos. Alabado sea Jesucristo. Lo podemos resumir. Alabado sea el Señor. Y ese versículo 10. Alabado sea el Señor. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Versículo 11. Hasta ahora padecemos hambres, tenemos sed, estamos desnudos. Somos abofeteados y no tenemos morada fija. Versículo 12. Nos difaman, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Versículo 13. Nos difaman y rogamos por ello. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos amados. Alabado sea Jesucristo. Y dice, alabado sea el Señor, el apóstol hablando aquí en este capítulo, alabado sea Jesucristo, acerca, amado hermano, del llamado que ellos habían recibido. Alabado sea el Señor. Era un llamado grande que Dios había hecho con ellos, pero también Dios nos ha hecho a nosotros llamados grandes para nosotros. Alabado sea el Señor. Estamos, hermanos, bajo un pacto de la promesa del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Y ellos hablándole a la iglesia aquí en el capítulo 4, alabado sea el Señor, de que ellos se cuidaran. Alabado sea el Señor en su juzgar a las demás personas. Alabado sea Jesucristo, se cuidaran en cuanto a muchas cosas que nosotros podemos ver por vuestros ojos. Hay cosas que nosotros podemos discernir espiritualmente y hay otras cosas, hermanos, que tenemos que esperar que Dios sea a que traiga las cosas a la luz, puesto que el Señor mismo un día se manifestará y traerá todas las cosas. Alabado sea Jesucristo. Dice también que Él hablaba de la mansedumbre de ellos para que ellos también no pensaran más de ellos mismos, de lo que ellos tenían que sentir por ellos mismos. Alabado sea el Señor, puesto que a veces sirviéndole al Señor, alabado sea Jesucristo, tenemos, hermanos, realidades de las cuales no podemos ignorar. Tenemos situaciones que a veces no queremos pensar en ellas. Tenemos diferentes persecuciones. Alabado sea el Señor. Y el propósito del apóstol Pablo era que ellos se permanecieran fuertes. El propósito del apóstol Pablo es que ellos pudieran perseverar. Pero el perseverar hoy en día, hermano, tiene un camino muy diferente a las Escrituras. Tenemos un lado, hermano, donde no quiere sufrir. Y tenemos el otro lado que quisieran estar en los días de Abraham y ser ellos como el llamado que tenía Abraham. Tenemos dos diferentes caminos hoy en día. Y a veces, hermano, en el Evangelio tenemos que aprender y realizar que la salvación y el predicar el Evangelio, a veces hay beneficios para nosotros, puesto que estamos ganando para el reino de los cielos, pero posiblemente aquí en la tierra puede hacer que estemos perdiendo ciertas cosas momentarias para agradar al Señor. Por eso es que Él nunca quería que ellos se pensaran más grandes de lo que ellos eran, porque cuando ellos empezaran su llamado en el Evangelio, se iban a darse a muchas realidades que por amor al Señor, por amor a Cristo, por amor a su palabra, por la moral de la palabra del Señor, ellos posiblemente se encontraran en pasos donde ser rico,
alabado sea el Señor, maneras de enriquecerse, maneras de astucia para obtener más, alabado sea el Señor, no se pudieran usar en el camino del Señor Jesucristo. Esto significa, hermanos, que ellos no querían quitar de la realidad de que posiblemente se encontraran otros hermanos que les supieran, pero de igual manera pudieran ser que ellos pidieran algo de lo que ellos tuvieran por causa del Señor Jesucristo. La Biblia dice, hermanos, que Jesucristo mismo dice que todo lo que usted pierda por causa de Él y por causa del Evangelio, que Él te lo multiplicará 100 veces un día en el reino de los cielos. A veces la gente interpreta, te lo multiplica 100 veces aquí en la tierra. Alabado sea el Señor. Y vemos, hermanos, que hay un camino de bendición, pero posiblemente usted se encuentre como los apóstoles que tuvieron que luchar por predicar el Evangelio, tuvieron que sufrir hambre, tuvieron que sufrir fríos, alabado sea el Señor, tuvieron que ellos muchas veces pasar vigilias, trasnochados por causa del Evangelio. No todo simplemente estaba ahí disponible como algo facilito que ellos podían conquistar. Ellos tenían que caminar por ciudades, tenían que ir en embarcaciones por las cuales ellos muchas veces pensaban que iban a sufrir pérdida de su vida y de los demás que estaban con ellos. Tuvieron un camino, hermano, que muchas veces corría en el borde del peligro. Alabado sea Jesucristo. Y tenemos el otro grupo, hermanos, que quieren tener el llamado de Abraham, el llamado donde Dios le dijo a él que él sería bendecido por toda la tierra, que Dios le daría a él lugares para donde él morar. Alabado sea Jesucristo, llamado de Abraham, donde Dios le iba a multiplicar, puesto que el llamado de Abraham, hermano, era un llamado en la cual Dios lo iba a utilizarlo a él y a través de él, a través de la promesa de un hijo, iba a venir una descendencia en la cual no simplemente estuviesen fundados en beneficios materiales, sino que estuviesen fundados en el nombre de Dios y el hombre que cogió a Abraham, a un simple hombre y una esposa estéril. Alabado sea Jesucristo, que no producía hijo. Alabado sea el Señor, ver cómo Dios estuvo con ellos y los aumentó y los engrandeció a ellos hasta que fuesen una nación fuerte. A veces hoy en día, hermano, el llamado que muchos tienen es un llamado muy diferente a lo que habla la Biblia. Alabado sea el Señor. La promesa que tenemos hoy en día es la promesa del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. La promesa que tenemos hoy en día es la salvación. Alabado sea el Señor. El pacto que tenemos es del Espíritu Santo que Dios dejaría aquí para nosotros, puesto que Él se iba de nuevo a regresar para con el Padre. Alabado sea el Señor. Tenemos dos diferentes caminos, uno del sufrido y otro que quiere riqueza. Alabado sea el Señor. Y vemos que en el Evangelio ellos muchas veces reconocían que había muchas cosas que ellos iban a perder, puesto que el propósito era agradar al Señor. Y repito, hermano, aquí en El Joven y su Triunfo no estamos hablando simplemente de usted abandonar su familia, usted abandonar sus responsabilidades como esposo, o usted mujer sus responsabilidades como mujer. Alabado sea el Señor. Estamos diciendo a personas que sean unos irresponsables con sus hijos. Alabado sea el Señor, y usted mujer sea irresponsable con su hogar. Eso no es lo que estamos hablando. Pero hay casos, hermanos, que hay pérdidas en el Evangelio. Alabado sea Jesucristo. Y hay cosas que pues las pasamos puesto que eran necesarias de pasar. Alabado sea el Señor. Vemos que entonces tenemos el camino de riqueza y el camino de sufrimiento. Alabado sea el Señor. Y estos apóstoles, hermanos, que eran usados grandemente por el Señor, alabado sea Jesucristo, bautizaron muchas gentes en el nombre de Jesús. Muchos que imponían manos recibieron el don del Espíritu Santo. No simplemente eran apóstoles de riquezas, alabado sea el Señor, sino que eran apóstoles porque eran ministros, eran enviados del Señor. Hoy en día los apóstoles es equivalente a un hombre con bolsillos grandes con dinero. Y eso es ser apóstol. Y mientras más usted se enriquece su bolsillo, más apóstol usted y más grande que usted sea. Y por eso, hermano, que cuando la gente se llaman apóstoles o no, se preocupan de lo que hay en su cartera. Vemos entonces hoy en día la situación donde muchos están tan flacos del Espíritu Santo y tan flacos de lo que Dios los llamó a ellos, hasta que ellos tuvieran que hacer. Alabado sea Jesucristo. Vemos entonces que hay dos caminos. El camino que el apóstol habló, de que no se pensaran ellos mucho por ellos mismos,
no se engrandeciera mucho, porque muchas realidades iban a venir a la vida de ellos. Alabado sea Jesucristo. Vemos que entonces, si vamos a través de la Biblia, alabado sea el Señor, que hubieron profetas, hombres del Señor. Muchos de estos profetas vivían en lugares solitarios. Alabado sea el Señor. Tenemos a Elías, que era un hombre solitario por la mayor parte. Alabado sea Dios. Tenemos a Eliseo, que tuvo 2 o 3 más, tuvo una escuela, dice la Biblia, él, o 2 o 3 que se juntaron a él. Profetas también. Alabado sea Jesucristo. Y subieron un camino que no era muy lleno de bolsillo. ¿Significaba eso que Dios no le iba a suplir lo que necesitaban? Alabado sea el Señor. No significaba que Dios lo iba a dejarlo hambriento necesariamente a propósito. Pero cada cual, hermano, con el llamado que tiene, van a haber sacrificios que usted va a tener que tomar a hacer. Hoy en día la gente quiere emprender ministerios del Espíritu Santo pensando que es simplemente un camino de bolsillos llenos, de carros elocuentes. Alabado sea Jesucristo, de maneras de cómo promoverse y de gente que están esperando hambrientemente que usted camine por las puertas de un lugar para, será que al paso que usted lo vea se caigan hasta el piso. Alabado sea Jesucristo. Y dice la Biblia, hermano, que entonces estos hombres sabían lo que eran sufrir. Alabado sea el Señor. Vemos que los que fueron escogidos, alabado sea Jesucristo, muchos dejaron sus oficios por el llamado del Señor. Era muy conveniente, Pedro, quedarse en la pesca. Era muy conveniente al otro quedarse cobrando impuestos. Un trabajo en el gobierno, un trabajo cómodo, un trabajo fácil, un trabajo que por el resto de su vida él iba a tener todo lo financiero que necesitaba. Pero vemos que entonces cuando Dios los llama a ellos, alabado sea el Señor, tuvieron que dejar sus posiciones para seguir a Jesucristo. Y tampoco, hermanos, estamos aquí diciendo que usted deje su trabajo para más que llamarse siervo del Señor. Alabado sea Jesucristo. No estamos hablando de simplemente dejar el trabajo para meterse en un ministerio. Alabado sea Jesucristo. Pero tiene que reconocer que si hay propósitos, si hay llamados del Señor, posiblemente ese sea el camino que a lo mejor usted tenga que coger o no tenga que coger. Dios sabe lo que usted necesita y Dios sabe sus límites y Dios se encargará de todo y se lo pondrá en sus manos también. Alabado sea Jesucristo. Vemos a estos hombres también, profetas perseguidos por reyes. Alabado sea Jesucristo. Persecuciones de muchos, matanzas de hombres que se llamaban de Dios durante el pueblo de Israel, hombres que se oponían a todo lo que era del Señor. Alabado sea Jesucristo, príncipes que mataron a hombres del Señor. Y hoy en día llamarían a estos hombres, a estos profetas, los llamarían hombres perdidos porque simplemente no alcanzaron una grandeza financiera. Alabado sea el Señor. Hoy en día, hermanos, la unción del Señor se le llama dinero. La Biblia dice que una vez el apóstol Pablo le dijo a uno que maldito él era porque piensa que el don de Dios se compra por dinero, hermano. La unción de Dios no se compra por chavo. La unción del Señor, hermano, no se compra por lo grande que usted tenga en su bolsillo. La unción del Señor es un don, es un regalo que viene de parte de Dios para su vida. Alabado sea Jesucristo. Vemos que entonces el apóstol aquí dice, nosotros venimos a hacer escándalo hacia el mundo. Venimos a hacer escándalo hacia los ángeles, alabado sea Jesucristo, y vinieron a hacer ellos espectáculos en esta tierra hacia otros hombres en este siglo, puesto que ellos no entienden. Alabado sea el Señor. Y un espectáculo, hermano, no significa necesariamente fama. Alabado sea el Señor. Un espectáculo puede ser, incluir también aborrecimiento de otros hombres. Alabado sea el Señor. Puede también significar persecuciones de otros hombres. Igualmente puede decir también recibidos por otros hombres. Alabado sea Jesucristo. Y tuvieron este tipo de persecución. Alabado sea el Señor. Tenemos, hermanos, dos caminos hoy en día. Uno, alabado sea Dios, que honestamente es el sistema, yo le llamo el sistema vagatario, de vagos. Alabado sea el Señor, que tampoco se instruyen en la palabra del Señor y simplemente van a llegar cosas a sus manos. Alabado sea el Señor. Tenemos entonces el llamado de ricos. Alabado sea el Señor. Tenemos el llamado de sufridos. Y tenemos el otro llamado que no quieren sufrir nada. Alabado sea el Señor. Lo cual los apóstoles mismos sufrieron igualmente. Y dicen ellos, alabado sea el Señor, que ellos sufrieron hambre, pasaron hambres.
Alabado sea el Señor. Dicen ellos que tenían ellos a veces sed, lo cual usted posiblemente, aunque haya pasado sed, tiene agua muy disponible. Alabado sea el Señor. Decían ellos que a veces no tenían con qué vestir y posiblemente usted tenga un closet lleno de ropa. Dice, alabado sea el Señor, ellos eran abofeteados y a lo mejor a usted ni le hagan tirado ni una piedrita. Dice, alabado sea Jesucristo, que no tenía morada fija y a lo mejor usted tenga hasta 3 casas. Alabado sea el Señor. Vemos la diferencia, hermanos, entre el evangelio de hoy en día y el evangelio que actualmente, hermanos, hay veces que hay que sufrir cosas por la causa de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Y a veces hay hombres, hermanos, que siempre están luchando entre el dinero y la búsqueda del Señor. Están luchando entre si mantienen 2 o 3 trabajos algunas personas, y a veces, especialmente con la economía que se está llevando hoy en día, hay a veces gente que trabajan y tienen una buena casa, pero su vida personal con el Señor no está muy llena. Alabado sea Jesucristo, y sienten el vacío, sienten la flaqueza, alabado sea Jesucristo, de cómo está su vida con el Señor. Alabado sea Jesucristo. Y dice que ellos se fatigaban trabajando con sus propias manos. No tenía gente que los mantuvieran a ellos, ni tenía grupitos que le supieran todo a ellos y le pagaran biles a ellos y le dieran casitas a ellos o le supieran de caballos con que transportarse. Sabían lo que eran trabajar, alabado sea Dios. Y lo más, hermano, hoy en día que hay necesidad, hombres llamados por el Señor, que actualmente no simplemente trabajen, sino que busquen del Señor para poder trabajar para el Señor. Y hay otros que han tenido la situación donde ya no saben a veces en dónde trabajar, alabado sea Jesucristo, puesto que han venido persecuciones. Y esto mismo es lo que el apóstol Pablo está hablando. No todo siempre va a trabajar como uno piensa. Y todo lo que tienen un ego de ellos mismos posiblemente pronto después van a realizar que el evangelio es algo donde o los aman el grupo de Dios o son aborrecidos por los que aman al mundo, de la cual usted posiblemente se dé cuenta que hay más mundo de lo que hay cristianos verdaderos. Alabado sea Jesucristo. Dicen ellos que a ellos los maldecían, recibían insultos. ¿Y qué cosa es, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, aun cuando lo maldecían, más que le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Y muchos de estos ministerios, hermanos, hoy en día, posiblemente, sin tener un parking para ellos personal en un lugar, o si no le tienen cierta casa de cierto valor, ellos no van a sufrir nada, no quieren sufrir nada. Alabado sea Jesucristo. Ministerios del Señor, tratando de vender su ministerio por X cantidad de dinero, y van de estado en estado buscando a ver quién es el primer comprador del don que ellos tienen. Alabado sea Jesucristo, por las cuales, hermanos, hombres que se dan a decisiones así, pronto después Dios deja de glorificarse en ellos, ya que el propósito no es agradar al Señor, sino agradarse a usted mismo. Y dice, nos maldicen y bendecimos. Pues, a veces no se recibe amor en esto, hermano. Alabado sea Jesucristo. A veces puede hacer que no te den un plato para comer. Puede hacer que te despidan muy rápido de un lugar. Puede hacer que entres por las puertas y después te traten hasta de comprar de que usted puede hablar. Puede hacer que entonces lo despidan de un mensaje. Hay que estar preparado para todos, hermanos. Y hoy en día lo menos que se tiene es preparación. No se tiene preparación en cuanto a nada. Alabado sea Jesucristo, todo va a ir bien, tú no vas a sufrir nada. Y puede hacer que si un día la nevera esté vacía o esté llena, tienes que aprender como servidor de Cristo que Dios va a suplir, pero también va a llegar el día de que posiblemente la vea llena también. Alabado sea Jesucristo. Puede hacer que usted coma platos de arroz blanco, como puede hacer que alguien lo invite a usted a un buen lugar para comer y llenarse. Alabado sea Jesucristo. En todo esto, hermanos, siempre hay situaciones donde tenemos que aprender. A ellos los maldecían, posiblemente usted no pueda soportar, ni a lo mejor puede hacer alabado sea Jesucristo a otros, pero hay que bendecir para atrás. Alabado sea el Señor. Y dice, alabado sea el Señor,
nos maldice, bendecimos, padecemos persecución y la soporta. Cuando se padece persecución y usted la soporta, hermano, es que usted se aguanta hasta que esa onda se pase, hasta que eso de lo que el enemigo se ha levantado contra de usted, alabado sea Jesucristo, se deshaga, se rompa, usted pueda permanecer firme, alabado sea el Señor. Y a veces se encuentra con hermanos o hermanas en el Señor donde usted pueda permanecer firme, le estén estimulándole a que usted siga adelante y usted no se deje por vencido. Alabado sea el Señor. Hay gente, hermanos, que no saben lo que es persecución. Van de un lugar para otro buscando cuál es lo más fácil. Alabado sea Jesucristo. Hay lugares que, hermanos, que hay gente que oyen de Bústel y ya parece que es como que alguien le metió miedo. Alabado sea Jesucristo, hermano, porque esto no es un camino para estar corriendo como la gallina que se corre en una finca. Alabado sea el Señor. Hay que soportar, hermano, y hay que aguantar hasta el día que Dios decida que tiene salida, pues tiene salida. Alabado sea Jesucristo. Dice ellos, padecen persecución y la soportan. Nos difaman, hablan mal de nosotros, difamación de carácter. Hablan todo lo opuesto de lo que usted es. Usted es un hombre violento, un estafador, un ladrón posiblemente, gracias a los hombres que sí estafan. Alabado sea Jesucristo. Puedan ser que piensen que usted vaya con otros motivos y otros propósitos y usted tenga que soportar eso. Alabado sea el Señor, y no es simplemente por gente cristiana, sino que hombres que se llaman cristianitos. Alabado sea Jesucristo. Damas que se llaman cristianitas posiblemente han ido con otros propósitos y a veces el descrédito que se entra, pues usted tiene que sufrir eso momentariamente. Alabado sea Jesucristo. Y dice la Biblia, nos difamas y rogamos por ellos, oran por ellos. Por eso el apóstol Juan, hermano, cuando enseñó que el amor, que el que no ama es de Dios, usted pronto después, hermano, el amor suyo, de lo que usted dice que es de Dios, pronto después va a ser muy probado. Y va a ser más probado de lo que usted piensa que va a ser probado. Y posiblemente usted se dé cuenta que usted en toda su vida nunca tuvo ningún tipo de amor. Hasta la prueba que le vino, entonces usted sabe que tiene algo verdaderamente del Señor. Son muy pocos los ministros, hermanos, que preservan, aparte de la santidad, alabado sea el Señor, la justicia y las cosas del Señor. Han preservado el amor en sus ministerios. Hay que, hermanos, sufrir cuando hay que sufrir. Hay que llorar cuando hay que llorar. Alabado sea Jesucristo. Y las persecuciones, hermanos, algunos la pasan sin ningún tipo de herida, algunos quisieran decir, puesto que ya ellos han perdido posiblemente el amor. Y hermano, y cuando algo a veces ya no me afecta, honestamente, hermano, eso me preocupa porque nosotros sufrimos, alabado sea el Señor. Aunque el diablo use a quien sea, nos duelen cuando nos hablan mal. Aunque el diablo nos rompan el carro, sea lo que sea, hermanos, alabado sea el Señor, o nos quiera una bala por la cabeza, nos duele que alguien nos quiera a nosotros muertos, posiblemente hasta sin causa. Y hermano, hay que verdaderamente saber lo que es ser un ministro del Señor, es su punto. Por eso lo preparó a ellos en un capítulo entero, de que ellos no se pensaran más de ellos mismos. Porque ellos, con la experiencia que tuvieron, posiblemente se hallaron muchas veces faltos. Alabado sea el Señor. Una vez el apóstol se encontró en un lugar donde ya estaba perdiendo hasta la esperanza, él decía, de algo que estaba aconteciendo. Una embarcación tuvo un ayuno de 21 días y estaba hasta sin fuerza, pensando que todo se iba a echarse a perder. Pero el ángel del Señor fue bueno y se manifestó en esa debilidad y le habló a él que no iban a sufrir pérdida. Alabado sea Jesucristo. Y dice ello, alabado sea el Señor, que ellos vinieron a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Hermano, el mundo en el cual vivimos, el príncipe es Satanás. Y muchas cosas en la soberanía del Señor Él las permite que acontezcan y pasen. Alabado sea Jesucristo. Por eso nosotros debemos de rogar, hermano, por esta nación, por nuestro estado. Alabado sea Jesucristo, nuestra ciudad. Debemos de siempre, hermano, poner la causa delante del Señor y que Dios siga aumentando sus obreros. Dios siga escogiendo hombres también que puedan pelear. Hay gente que hoy en día, hermano, acoge una mortandad tan grande que
piensa que ya nada es imposible. Alabado sea el Señor. Y hay cosas que son posibles, hermanos, pero no las estamos tratando de apercibirnos en cuanto a muchas cosas. Alabado sea el Señor. Esta nación está en un peligro muy grande. Alabado sea Jesucristo. Está en un riesgo muy grande como nación. Alabado sea el Señor. Y nosotros, especialmente a muchos evangélicos, se les ha enseñado que no hagan nada. Alabado sea Dios, que nos rueguen ya, no oren por esta nación. Y muchos de estos hombres, como el profeta Jonás, que han perdido el deseo de preocuparse, porque eso era lo que quería Jonás, porque Dios destruye la nación. Y puesto que él era un poco a veces falto de amor, Dios lo dejaba sufriendo de unas maneras tan duras para ver si a través de sus quejas él podía aprender algo y pudiera aprender lecciones. Alabado sea Jesucristo, dice que él hasta ahora vino a ser la escoria de este mundo. Aunque no era un malhechor, recibió cantazos como un malhechor, igualmente como Cristo. Aunque él hablaba bueno y esperaba lo mejor de cada vida como ministro, posiblemente se daban en la realidad de que muchos, bajo la potencia del enemigo, la potencia de Satanás, el dragón, alabado sea Jesucristo, estaba en una furia en contra y una pelea de ellos. Vinieron a hacer un escándalo en esta tierra. Y dice, alabado sea Jesucristo, el desecho de todos, de que muchas veces había gente que ya no le importaban de él. Se encontraba con hombres que lo traicionaron a él. Se encontraron con hombres que no se preocuparon por él. Se encontraba con personas que en un tiempo se llamaban algo y después eran otras cosas. Y eso lo vemos en diferentes epístolas de diferentes apóstoles. Apóstoles que levantaron iglesias y después ni los querían a ellos ahí, más nada, se resistían a la presencia de ellos, que entraran en su lugar. Y dice, no escribo esto para avergonzarnos, sino para amonestarnos como hijos amados, de que a veces, hermanos, hay que sufrir y a veces tenemos refugio en el Señor igual manera. Venga lo que venga, tenemos que mantenernos fiel al Señor. Así la próxima vez, el joven y su triunfo. Dios le bendiga.